A propósito de los primeros 100 días del gobierno del presidente Donald J. Trump, diversas mediciones se han realizado acá en Estados Unidos, tomando en cuenta lo que ha sido el comportamiento de distintas comunidades, si están en contra o a favor de lo que ha sido la ejecución de cada uno de sus planes. La opinión de parte de hispanos, votantes, quienes participaron en las recientes elecciones estadounidenses, también emitieron una opinión importante y nos deja quizás un halo de entendimiento hacia dónde se dirige la opinión pública en esta primera parte de lo que es la administración de la Casa Blanca. Presentamos a nuestra siguiente invitada, Clarisa Martínez de Castro. Ella es vicepresidenta de la iniciativa del voto latino de Unido USA. Muchísimas gracias, Clarisa, por conectarte con nosotros para explicar uno de estos resultados que también se siente dentro de la opinión pública, pero ustedes los miden con la ciencia, con la estadística. 2/3 de los electores hispanos consideran que el país va por mal camino y responsabilizan al presidente Trump de este sendero. Cuéntanos al respecto. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Sí, pues podemos empezar dando un poco de contexto, acordándonos del 2024. El estado de la Florida es el único estado en el que la mayoría de los votantes hispanos votaron por el presidente Trump. Entonces creo que el sentir de los votantes latinos en Florida debe de importarle bastante al Partido Republicano para mantener o aumentar ese apoyo. Y bueno, sabemos que parte de ese gane tuvo que ver en mucha parte por el descontento con la economía y que muchas personas escucharon esa promesa de que se iba a poner la economía, pues que se iba a enderezar la cuestión económica. Y lo que estamos viendo con este sondeo que fue hecho es un sondeo bipartidista, uno de los encuestadores más del lado demócrata, el otro del lado republicano, para que sean las respuestas más precisas. Pues las noticias en Florida no son muy buenas ahorita para el presidente y para el Partido Republicano. En el estado de Florida, donde de vuelta la mayoría de los latinos lo apoyaron, el 60% en estos momentos dice que tiene una opinión desfavorable sobre el presidente y que piensa el 46%, casi la mitad, que la economía ahorita está peor de lo que estaba el año pasado. Importantemente, porque sabemos que el presidente dice pues que hay que esperar un poco, el 45% piensa que el año que entra va a estar todavía peor. Entonces, también vemos que en la Florida los votantes están poniendo mucha atención a los aranceles o a las tarifas que hemos oído, y ahí la oposición a los aranceles es aún más fuerte que entre votantes latinos de otros lugares. Ahora, tomando en cuenta el peso de los hispanos, Clarisa, acá en el estado de Florida, en estados también como Texas y en otras latitudes de la Unión Americana, esto es importante. Y también entendiendo que dentro del Congreso, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, hay representantes legisladores vinculados estrechamente, incluso familiarmente, con la comunidad hispana, con el sector inmigrante. Deben hablar de cerca con la Casa Blanca, escuchar lo que, o hacerle saber a la Casa Blanca lo que piensa el pueblo si quieren permanecer en una mayoría para las elecciones de medio mandato. Así es. En estos momentos existe en el Congreso de Estados Unidos el margen de control más pequeño que hemos visto en la historia reciente. Entonces, se avecina una elección en el 2026, pudiera cambiar quién tiene el control del Congreso. En estos momentos la tienen los republicanos. Entonces, aún más les achacan los votantes la responsabilidad a los republicanos por lo que está pasando. Y este descontento económico que estamos viendo aún pudiera empeorar, porque en estos momentos que en el Congreso están haciendo la reconciliación del presupuesto,
han puesto sobre la mesa recortes a programas que ayudan a muchas familias trabajadoras a salir adelante. Entonces, el impacto en el bolsillo puede ser aún más fuerte a resultado de ese proceso. Y ahí sí hay que rindan las cuentas los miembros del Congreso que están votando por estas propuestas y que también pueden echar manos al asunto en detener algunas de las medidas que la mayoría del electorado, incluyendo los votantes latinos en Florida, no apoyan. A ver, conversaba recientemente con un editor de un importante medio acá en el sur del estado de Florida y desestimaba un poco los esfuerzos que por vía de redes sociales y quizás iniciativas políticas, algunos de estos legisladores republicanos del sur de Florida destacan en Washington. Tomando en cuenta que a través, hasta la fecha, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald J. Trump, ha ejercido gestión a través de la vía ejecutiva. Teniendo en cuenta que en el Congreso cuenta con una mayoría para la aprobación de algunas leyes, prefiere quizás el presidente irse por la vía más expedita, así se tenga que enfrentar a las cortes. Es decir, pareciera que los esfuerzos políticos del sur de Florida de cara a estas elecciones de medio mandato no son muy tomados en cuenta por estos representantes de la hispanidad que están allí en el Congreso. Bueno, de todos los votantes en estos momentos importa que sus representantes, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de Estados Unidos, oigan sus voces y lo que ustedes apoyan o no apoyan. Últimamente, el presidente va a usar su poder ejecutivo y, como dices, en muchas partes lo va a detener la Corte, pero en este país tenemos también el chequeo y el balance entre los diferentes elementos del poder, que es las cortes, el Congreso y la presidencia. Entonces, se pueden frenar algunos de estos abusos que se están viendo si los miembros del Congreso se deciden a pasar legislación que encamine las cosas hasta cierto punto. Entonces tienen responsabilidad, la quieran o no, y también tienen agencia para cambiar algunas de estas cosas. Para los votantes en Florida, interesantemente, a nivel nacional, 4 de las 5 prioridades más altas para los votantes latinos son económicas y en quinto lugar va la reforma migratoria. En Florida, debido al impacto que han tenido tantas acciones anti-inmigrantes con la población, sobre todo venezolana y cubana, el tema migratorio en la Florida, la reforma, no la frontera, está en tercer lugar de prioridad. La Universidad Internacional de Florida realizaba un sondeo el año pasado. Recuerdo cómo el sector, un sector importante de electores venezolanos, apoyaba la decisión del TPS a favor de esta comunidad. No obstante, estaba en desacuerdo con la administración de Joe Biden, siendo esa administración, él como presidente para ese entonces, el que había otorgado esto. Este tipo de posición quizás ahora pueda ser totalmente distinta. Hay muchos reclamos que se le hacen a la Casa Blanca. La Casa Blanca asegura que busca garantizar la seguridad del pueblo estadounidense al expulsar a inmigrantes irregulares que están involucrados en situaciones de violencia y que sus antecedentes están relacionados con pandillas, en este caso. Esto puede pasar factura en función de, más allá del descontento económico, como me lo está sugiriendo en esta oportunidad, específicamente hablo de los venezolanos y cubanos, un peso muy importante por parte de los electores en Florida. Bueno, ahorita los temas que tienen más alto perfil a nivel nacional, y me imagino que es igual en Florida, es el tema de la economía y el tema de migración. En realidad, la opinión de los votantes latinos no ha cambiado. Siempre han apoyado que haya una legalización para aquellas personas que llevan muchos años aquí y no tienen un récord criminal. Y también apoyan
el que se arremeta en contra de traficantes de drogas y de personas. Creo que aquí, durante la elección del 2024, el tema preponderante en migración era el control de la frontera, pero eso no quita, eso no es lo mismo que decir que se deporte a todo mundo sin darles un proceso, sin respetar nada. Y aunque el presidente dice y su administración que se están enfocando en criminales, pues no hay más que ver las noticias para ver a diario un caso que surge que no están deteniendo nada más a esas personas. Y aparte, están quitando la legalidad a otros, como aquellos que tienen el TPS. Entonces ahí ya empieza a perfilarse más en el campo económico, en el campo migratorio, más que la frontera, el tratamiento que se le está dando a los inmigrantes que están aquí en el país. En esta encuesta nos decía Clarisa que los hispanos o las personas encuestadas afirmaban que temen condiciones severas, mucho más severas que las actuales en materia de economía para el próximo año. ¿Por qué tienen este temor? Por las medidas, iniciativas que se están aprobando en estos momentos. Como decía anteriormente, en Florida sobre todo hay una oposición o preocupación aún más grande sobre el tema de aranceles. Muchos de los votantes piensan que en ese campo va a aumentar los precios y pues les va a pegar en el bolsillo a todo mundo que ya está batallando con el costo de vida. Entonces, esas medidas que se están avanzando ahorita, la mayoría de los votantes piensan que van a hacer su propia situación económica aún peor. Está el lado económico, entonces, que fue una de las fuentes de apoyo para el Partido Republicano. Entonces ahí tienen que darse cuenta de que si no enderezan el tema económico, la mayoría de los votantes dicen que no se están enfocando suficiente en reducir precios y mejorar la situación económica. Está eso, y la otra alarma para los republicanos se puede decir que en muchos otros asuntos también hay muchas asperezas, incluyendo en el tema migratorio. Eso no quiere decir que esa opinión negativa o esa erosión de apoyo la están ganando directamente los demócratas. Aquí el mensaje a los demócratas es que tienen que hacer un acercamiento más intenso, más temprano y más efectivo con los votantes latinos para ganarse su apoyo. Clarisa, esa estocada creo que le llega directamente al Partido Demócrata, sobre todo tomando en cuenta recientes declaraciones del senador Bernie Sanders, senador demócrata bastante característico, quien acuñaba una desorientación dentro del Partido Demócrata, tomando en cuenta que hace mucho esfuerzo en estos momentos para aglutinar lo que puede ser la próxima orientación hacia los propósitos y objetivos de este partido. Muchísimas gracias, Clarisa, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y a todos los que están viendo, pues si ya califican, regístrense y háganse votantes, pero sin importar qué, asegúrense que las personas que los representen bien y sepan cuáles son sus prioridades y sus preocupaciones. Muchísimas gracias por ese recordatorio tan necesario. Si estamos en este país, tenemos que hacer valer nuestros derechos. Y qué mayor privilegio que poder votar, ya que venimos de naciones donde se nos ha quitado esa obligación que tenemos. Muchísimas gracias, Clarisa. Gracias. Seguro que sí. Clarisa Martínez de Castro, vicepresidenta de la iniciativa del voto latino de Unidos USA, una organización que ha mostrado cifras sobre la opinión pública en relación a la actual administración en la Casa Blanca.